Mientras tanto, en Guayama, la policía no descarta ningún ángulo en el asesinato de un hombre de 40 años ocurrido en la calle A de la urbanización Villarrosa. El cuerpo fallado baleado en una acera. Las autoridades llegaron al lugar tras recibir una llamada al sistema de emergencias 911. El occiso fue identificado como Mauricio Solaza Suárez, residente de Guayama. Luego de trabajar la escena, recuperamos alrededor de 83 casquillos de bala disparados de diferentes calibres, de .40, 9 milímetros y 45. Entiendo por el lugar que se dirigía a pie hacia su residencia, ya que queda a unos minutos del lugar. Recientemente había salido de la cárcel. Según informó la policía, la víctima poseía expediente criminal por ley de armas y sustancias controladas. Gracias por continuar en sintonía. El indulto no cambia la alegación de culpabilidad. Esa fue parte de la reacción de la gobernadora Jennifer González al indulto concedido por el presidente Donald Trump a la exgobernadora Wanda Vázquez. Caliester Toro tiene más de sus expresiones. Este perdón no borra la gravedad de los actos cometidos. Asegurando que el indulto presidencial otorgado a la exgobernadora Wanda Vázquez no cambia su alegación de culpabilidad ni silencia el vicio contra el proceso electoral, Jennifer González enfatizó que de aprobarse el proyecto de ley que busca eliminar el beneficio de las escoltas a exgobernantes, procederá contra Vázquez Garcet. Ella alegó culpabilidad. No hubo sentencia, el presidente tiene el perfecto derecho para hacer un indulto. Nosotros radicamos, ¿verdad?, un proyecto de administración que elimina la escolta a cualquier persona que haya cometido delito. Y si me aprueban ese proyecto, se le van a eliminar las escoltas. Aunque es posible impugnar legalmente a un indulto presidencial ante tribunales superiores alegando vicios de legalidad, arbitrariedad o que la decisión transgrede la Constitución, González se distanció del proceso. Quien lleva el caso es el propio gobierno de los Estados Unidos. Deberían alegarlo allí porque eso no es un caso estatal. La gobernadora, en otros temas, se mostró dispuesta a dilatar el ciclo contributivo en curso, en espera de la aprobación del proyecto que evalúa una reforma contributiva y que ha mostrado reservas de parte de legisladores. Estamos en disposición de que si tuviéramos que retrasar la erradicación de planillas para que esto le impacte a la gente, claro, si se va a aprobar, ¿verdad? Y que yo espero que así sea, se hace. Las expresiones fueron luego de anunciar la asignación de $10.7 millones de fondos discrecionales y de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados para reparar las bombas de suministro de agua localizadas en la avenida Los Filtros, sistema que quedó inoperante en su totalidad el pasado septiembre, afectando a 60,000 familias en sectores de Guaynabo, Bayamón y San Juan. Que son dos bombas, las dos grandes, que te mueven de 8 a 10 millones de galones cada una de ellas. Si no las tienes disponibles, tienes solamente la pequeña que te mueve de 2 a 4 millones, no hay forma de mantener los tanques de los filtros lleno. El proyecto se espera culmine antes del mes de mayo. La comunidad Monteflores en Santurce, afectada por 15 años, también se verá beneficiada. Para Telenoticias, Caliester Toro. Y cambiando de tema, el indulto completo e incondicional a la exgobernadora Wanda Vázquez Garcet por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha generado reacciones encontradas en la isla y reabre el debate sobre la impunidad y los privilegios que aún conserva la exmandataria. Dagelis Calderón nos dice más. El perdón presidencial que le otorgó Donald Trump a la exgobernadora Wanda Vázquez Garcet deja sin efecto la vista de sentencia pautada para el 29 de enero en el Tribunal Federal. Vázquez Garcet se había declarado culpable en el año 2025 de un delito menos grave por violaciones a leyes electorales federales, junto al banquero Julio Herrera Bellutini y el consultor Mark Rossini, en un caso de corrupción relacionado con el financiamiento de su campaña primarista. Esto responde principalmente al poder político de una persona muy allegada a la campaña, que es Mark Rossini. El caso fue visto como una persecución política luego de que Vázquez Garcet expresara públicamente su apoyo a Trump. Y evalúen quién ha representado ser una persona que piensa en los puertorriqueños y las necesidades en el momento más difícil. Porque Donald Trump. Es Donald Trump. Ella se declaró culpable ante el pueblo de Puerto Rico. Todo el mundo sabe lo que pasó. Esto no va a borrar los hechos. ¿Cuál es el lloriqueo de algunas personas por ahí con el asunto? Y lo tengo que decir de esa forma porque a veces incomoda oye,
ocurren cosas buenas y ocurren cosas que no son tan buenas. En este caso en particular, ella consiguió algo que, pues, oye, de ordinario no está disponible para todo el mundo. Desde la oposición, las críticas fueron más contundentes. Esto es un mensaje terrible para el país, es un mensaje de impunidad y es un mensaje de que los perdones se compran. Mientras continúa el debate por el alcance del indulto presidencial, la atención también se centra en los beneficios que recibe la exgobernadora, como el uso de escoltas, un privilegio que todavía se analiza y discute en la legislatura. Hay una oportunidad para que el gobierno del PNP actúe ya con los proyectos radicados y que hay un consenso general en la Asamblea Legislativa para que se le quiten las escoltas a Wanda Vázquez por haber deshonrado la posición de la gobernación de Puerto Rico. Con el indulto presidencial, Vázquez Garcet no enfrentará pena de cárcel ni multa y queda legalmente como si nunca hubiese cometido un delito. Sin embargo, aún están pendientes las determinaciones del Tribunal Supremo de Puerto Rico sobre su licencia para ejercer la abogacía, mientras la legislatura evalúa cambios a la ley de escoltas. Para Telenoticias, Dianeris Calderón. Bueno, y en el estado de Florida hoy comenzó el traslado del cohete SLS para la misión de Artemis 2, que llevará a varios astronautas a la órbita lunar. Alexis Orengo, de nuestra estación hermana Telemundo 31, nos tiene detalles de lo que pasó hoy. A las 7:01 de la mañana comenzó el proceso de trasladar el cohete SLS de la misión Artemis 2 desde el edificio de ensamblaje de vehículos espaciales hasta la plataforma de lanzamiento 39B. Este cohete, que mide 322 pies de alto, es decir, más alto que la Estatua de la Libertad y pesa 11 millones de libras, es transportado en el crawler, o como se conoce en español, la oruga, y va a tan solo 1 milla por hora, por lo que ese trayecto de 4 millas pudiera durar aproximadamente unas 12 horas. Y de hecho, en ese proceso se van haciendo varias pruebas. Una vez el cohete salió del edificio, se realizaron pruebas de lo que vendría siendo el puente que permite que los astronautas ingresen a la nave. Una vez se determinaba que esa pieza funcionaba correctamente, se reinició el proceso de traslado y se llevaron a cabo varios procesos de seguridad, como por ejemplo echar agua por el trayecto por el cual va el cohete. En la mañana los astronautas también tuvieron una conferencia de prensa junto al administrador de la NASA y, mirando el cohete, dijeron que estaban emocionados, pero que también estaban listos para esta misión. Los astronautas también tuvieron la oportunidad de conversar con los niños. Una vez el cohete llegue a la plataforma de lanzamiento, se van a realizar más pruebas. Una de ellas es llenar el cohete con combustible y simular un lanzamiento, pero lo van a detener segundos antes de llegar al tiempo cero. Y todas estas pruebas se van a realizar sin tripulación. Cuando se tengan los datos y se determine que es seguro, entonces tener el lanzamiento, se va a anunciar la fecha, que la ventana de lanzamiento inicia el 6 de febrero. Recordemos que la misión Artemis 2 busca llevar 4 astronautas alrededor de la Luna y de hecho sería el viaje más lejos que ha tenido un ser humano en la historia. Desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA, Alexis Orengo, Telemundo. Pasando a otras informaciones, captado en cámara quedó el momento en que una conductora se estrelló contra un negocio en Río Grande, lo que le provocó la muerte a una empleada del local y dejó a su hermano herido. Calixto Toro le da seguimiento a esta historia y nos presenta el testimonio de familiares y allegados quienes lamentan lo sucedido. La conductora del Kia modelo Soul que impactó a Odemaris García Mercado nunca redujo la velocidad. Así lo muestra este video que captó el momento en que la fémina de 75 años entró con su auto al negocio donde trabajaba la joven de 20 años. Esa señora destruyó todo en un paso. Ella compactó sobre 20 veces, destruyó un baño contra la arena. Con el impacto, García Mercado quedó pillada. Su hermano de 19 años, quien también laboraba en el local localizado en la urbanización Alturas de Río Grande, resultó con heridas leves. Ella estaba con su hermano en la cocina. Y le dijo al nene, vengo ahora que voy al baño. Ya son de segundo y todo ese impacto de vidrio y todo le cayeron encima. Al momento del accidente, en el local había 5 personas. Originalmente se dijo que la conductora sufrió un percance de salud que provocó que perdiera el control del vehículo. La misma alega de que se sintió mal de salud, lo que provoca que ella acelerara el vehículo y perdiera el control del volante. Todavía a esta hora ustedes no tienen un resultado médico que evidencie lo que ella alegaba.
No, hasta el momento, ¿verdad? Estamos preliminarmente en la investigación. El factor tuvo que haber dado después de saber que ella asesinó a una nena. Porque ella estaba consciente, estaba cóndita pidiendo perdón, que no sabía qué había sucedido cuando ella hizo todo lo que hizo. La mujer presuntamente se dirigía a una iglesia. Hoy, el padre de las víctimas dijo perdonarla. A la señora me gustaría conocerla, orar por ella y de verdad que yo la perdono. Su hija fue criada por sus abuelos paternos, quienes aún no comprenden los hechos. Odemaris era una joven muy querida en la comunidad. Ella es inteligente. Esto me tiene bien mala. Mi hija no lo sabe. Ella terminó sus estudios en repostería comercial, se me graduaba ahora. Ella quería echar para adelante. El padre reconoció necesitar ayuda emocional para su hijo y a su vez asistencia para afrontar la pérdida. A las personas mayores, ya es hora que si no se sienten bien entreguen su licencia, porque hoy es mi hija, mañana puede ser otra persona. Para Telenoticias, Cali Esther Toro. La madrugada del domingo dejó una escena de extrema gravedad en el municipio de Villalba, donde un hombre de 39 años permanece en condición crítica tras recibir 7 impactos de bala en un tiroteo ocurrido frente a un negocio en la urbanización La Vega. El incidente, reportado a la 1:42 de la madrugada, vuelve a colocar en primer plano la violencia armada que irrumpe en espacios residenciales y comerciales, afectando no solo a las víctimas directas, sino a toda la comunidad. De acuerdo con la información preliminar suministrada por las autoridades, una llamada al sistema de emergencias 911 alertó sobre múltiples disparos en la calle 2, frente al negocio La Comuna. Al llegar, los agentes encontraron a 2 hombres heridos de bala. El más grave fue identificado como Javier Núñez Arriaga, quien sufrió 7 heridas de bala en el área de la espalda y el costado izquierdo. Su condición fue descrita como crítica, lo que indica un alto riesgo para su vida y la necesidad de atención médica intensiva. El segundo herido fue identificado como César Yadiel González Rosario, de 19 años, quien recibió un impacto de bala en el cuello. Al momento del informe, su condición era estable. Aunque menos grave en términos clínicos, la localización de la herida subraya el nivel de peligro del ataque y la cercanía con desenlaces fatales. Un elemento particularmente alarmante del caso es el daño colateral. En la escena, aproximadamente 5 vehículos resultaron con impactos de bala. Este detalle revela la intensidad del tiroteo y el riesgo al que estuvieron expuestas personas que no eran objetivo directo del ataque. Disparos en un área residencial a esa hora de la madrugada convierten cualquier entorno cotidiano en un escenario de alto peligro para vecinos y transeúntes. La investigación quedó en manos de agentes adscritos a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, quienes trabajan para reconstruir la secuencia de los hechos, identificar a los responsables y determinar el motivo del ataque. Hasta el momento no se han divulgado detalles sobre sospechosos, arrestos o el posible trasfondo del tiroteo. Desde una lectura de seguridad pública, este caso refleja un patrón recurrente: el uso de armas de fuego en espacios comunitarios y la rápida escalada de violencia durante la noche. Más allá de las víctimas, el impacto psicológico en la comunidad es inmediato.
Vecinos que despiertan con sirenas, escenas acordonadas y vehículos baleados enfrentan una sensación de vulnerabilidad que no se disipa con facilidad. Las autoridades reiteran la importancia de la cooperación ciudadana. Cualquier información que ayude a esclarecer los hechos puede ser crucial para evitar nuevos episodios de violencia. La investigación continúa en desarrollo y se espera que en las próximas horas se ofrezcan actualizaciones oficiales. Lo ocurrido en Villalba durante la madrugada del domingo no es solo un hecho criminal grave. Es un evento de alto impacto comunitario que expone, una vez más, cómo la violencia armada irrumpe sin aviso en espacios donde la gente socializa, trabaja y convive. 7 disparos contra un mismo cuerpo no describen un intercambio fortuito, describen una intención clara de causar daño extremo. El estado crítico de Javier Núñez Arriaga, de 39 años, refleja la brutalidad del ataque. Impactos múltiples en la espalda y el costado izquierdo sugieren que el tirador no actuó de manera impulsiva o defensiva, sino con una descarga sostenida de violencia. En criminología, este tipo de patrón suele asociarse a conflictos previos, ajustes de cuentas o disputas que escalan fuera de control, especialmente en horarios nocturnos y en entornos donde confluyen consumo de alcohol, emociones alteradas y armas ilegales. El segundo herido, César Yadiel González Rosario, de 19 años, recibió un disparo en el cuello. Aunque su condición es estable, la localización de la herida vuelve a subrayar cuán cerca estuvo el desenlace de ser fatal. En este tipo de escenarios, la diferencia entre la vida y la muerte suele medirse en centímetros y segundos. Uno de los datos más inquietantes del caso es el daño colateral. Al menos 5 vehículos presentaron impactos de bala. Eso indica múltiples disparos en diferentes direcciones, lo que eleva el incidente de un ataque puntual a un riesgo colectivo. Vecinos, clientes del negocio y personas que transitaban por la zona estuvieron potencialmente en la línea de fuego. La violencia dejó de ser privada y se volvió pública. La intervención de la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce apunta a que las autoridades consideran el caso de alta prioridad. Este tipo de investigaciones suele centrarse en reconstruir trayectorias de balas, analizar cámaras cercanas, identificar vehículos sospechosos y mapear vínculos entre las víctimas y posibles agresores. El silencio inicial sobre arrestos o sospechosos no es inusual en esta fase, pero también refleja la complejidad del entorno donde ocurrió el ataque. Desde una lectura social, el caso golpea directamente la percepción de seguridad en Villalba. Los tiroteos en áreas residenciales o frente a negocios locales no solo dejan heridos, dejan comunidades enteras en estado de alerta. La pregunta que se repite entre vecinos es siempre la misma. ¿Pudo haberle pasado a cualquiera? Y en escenarios como este, la respuesta suele ser sí.
Este episodio también vuelve a poner sobre la mesa la circulación de armas de fuego y la facilidad con la que conflictos se resuelven a tiros. Cuando una discusión, una rivalidad o un malentendido termina con 7 disparos, el problema ya no es solo criminal, sino estructural. Habla de acceso, impunidad y ausencia de mecanismos efectivos de desescalada. Mientras el hombre herido lucha por su vida y el joven de 19 años se recupera, la investigación avanza en silencio. Para las autoridades, el reto inmediato es identificar y sacar de circulación a quien disparó. Para la comunidad, el desafío es más profundo: recuperar la sensación de normalidad tras una madrugada marcada por sirenas, casquillos y vehículos baleados. Este caso aún está en desarrollo, pero deja una advertencia clara: la violencia armada no distingue horarios ni lugares. Puede irrumpir en cualquier esquina, frente a cualquier negocio, y cambiar vidas en segundos. La cooperación ciudadana, la denuncia responsable y la atención temprana a conflictos son piezas clave para evitar que escenas como la de Villalba se repitan. Mientras se esperan actualizaciones oficiales, el país vuelve a enfrentar una realidad dura. Cada tiroteo no resuelto es una herida abierta en la comunidad. Y cerrarla requiere justicia, pero también prevención, memoria y voluntad colectiva para no normalizar lo que nunca debería ser normal. La madrugada del domingo marcó un antes y un después para un sector residencial del municipio de Villalba. A la 1:42 de la mañana, cuando el silencio suele dominar las calles y la mayoría de las familias descansa, una ráfaga de disparos alteró violentamente la calma en la urbanización La Vega, frente a un negocio local conocido por la comunidad. En cuestión de segundos, la rutina nocturna se transformó en una escena de emergencia: sirenas, luces intermitentes y personas heridas de bala tendidas en el pavimento. Según la información preliminar suministrada por las autoridades, una llamada al sistema de emergencias 911 alertó sobre múltiples detonaciones en la zona. Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron a 2 hombres con heridas de bala. El más afectado fue identificado como Javier Núñez Arriaga, de 39 años, quien presentaba 7 impactos de bala en el área de la espalda y el costado izquierdo. Su condición fue descrita como crítica, una clasificación médica que implica riesgo inminente para la vida y que activa protocolos intensivos de atención hospitalaria. El segundo herido fue identificado como César Yadiel González Rosario, de 19 años, quien recibió una herida de bala en el cuello. Al momento del informe, su condición era estable, un dato que ofrece alivio parcial, pero que no minimiza la gravedad de la agresión ni el peligro extremo al que estuvo expuesto. Una herida en el cuello puede comprometer estructuras vitales, y en este caso la supervivencia estuvo determinada por segundos y centímetros. Más allá de las víctimas directas, la escena reveló un elemento que eleva la preocupación a un nivel comunitario. Aproximadamente 5 vehículos estacionados en el área presentaban daños causados por impactos de bala.
Este detalle es crucial para comprender la magnitud del evento. No se trató de un disparo aislado ni de un enfrentamiento contenido. La presencia de múltiples impactos en vehículos indica una descarga sostenida de proyectiles con trayectorias potencialmente erráticas que pusieron en riesgo a cualquier persona que se encontrara en las inmediaciones. La investigación fue asumida por agentes adscritos a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce. Este tipo de casos se considera de alta prioridad no solo por la cantidad de disparos y la condición crítica de una de las víctimas, sino por el riesgo colectivo que implicó un tiroteo en un área residencial y comercial a esa hora de la madrugada tiene el potencial de afectar a vecinos, clientes, empleados y transeúntes que nada tenían que ver con el conflicto. Desde una perspectiva de análisis criminal, el número de impactos de bala en el cuerpo de una víctima es un indicador relevante. 7 disparos no suelen asociarse con un acto impulsivo único. En estudios de criminología y conducta violenta, una cantidad tan elevada de impactos suele relacionarse con una intención clara de causar daño severo o letal. No es una conclusión judicial, pero sí una señal que los investigadores consideran al evaluar posibles móviles, niveles de planificación y estados emocionales del agresor. Hasta el momento, las autoridades no han divulgado información sobre sospechosos, arrestos ni el motivo del ataque. Esa ausencia de detalles es habitual en las primeras fases de una investigación compleja. El trabajo del SIC se centra en reconstruir la secuencia de los hechos con precisión, quiénes estaban presentes, qué ocurrió antes de los disparos, cuántas armas pudieron haberse utilizado, desde dónde se efectuaron los tiros y en qué dirección. Cada casquillo, cada impacto y cada testimonio son piezas de un rompecabezas que requiere tiempo y rigor. El contexto temporal y espacial del suceso también es significativo. Los tiroteos que ocurren en horas de la madrugada cerca de negocios o puntos de reunión social suelen desarrollarse en entornos donde confluyen factores de riesgo, consumo de alcohol, tensiones previas, emociones alteradas y en muchos casos la presencia de armas ilegales. Aunque ninguna de estas variables puede darse por sentada en este caso específico, forman parte de los patrones que las autoridades analizan para prevenir incidentes futuros. Para la comunidad de la urbanización La Vega, el impacto fue inmediato. Vecinos despertaron con el sonido de disparos y sirenas. Al amanecer, encontraron la calle acordonada, vehículos dañados y una sensación de vulnerabilidad difícil de ignorar. La violencia armada no solo hiere cuerpos, hiere la percepción de seguridad. Cuando un evento así ocurre frente a un negocio conocido en una calle familiar, la pregunta surge de forma inevitable: ¿pudo haberle pasado a cualquiera? Y en escenarios como este, la respuesta suele ser afirmativa. El efecto psicológico en la comunidad es profundo y duradero.
Estudios sobre violencia comunitaria demuestran que incluso quienes no resultan heridos físicamente pueden experimentar ansiedad, trastornos del sueño y cambios en su comportamiento cotidiano. Padres que ya no permiten que sus hijos jueguen fuera, comerciantes que cierran más temprano, residentes que evitan ciertas áreas. La normalidad se altera, a veces de manera silenciosa pero persistente. En el ámbito médico, la atención a una persona con 7 heridas de bala implica un desafío considerable. Cada impacto puede afectar órganos, vasos sanguíneos y tejidos de manera distinta. El riesgo de hemorragias internas, infecciones y complicaciones es elevado. La condición crítica de Javier Núñez Arriaga no es solo un estado momentáneo, es una lucha continua que depende de intervenciones rápidas, recursos hospitalarios y la respuesta del propio organismo. El caso de César Yadiel González Rosario, aunque menos grave en términos clínicos, no está exento de consecuencias. Una herida de bala en el cuello puede dejar secuelas físicas y emocionales a largo plazo. Sobrevivir a un tiroteo no significa salir ileso. El trauma psicológico, el miedo recurrente y la sensación de vulnerabilidad son comunes entre las víctimas de este tipo de violencia. Desde el punto de vista legal, la investigación deberá determinar responsabilidades específicas. El uso de un arma de fuego en un área poblada conlleva implicaciones penales severas. Además, el daño a propiedad ajena, como los vehículos impactados, constituye evidencia adicional de la peligrosidad del acto. Cada elemento será evaluado para construir un caso sólido que permita llevar a los responsables ante la justicia. Este incidente también reabre un debate más amplio sobre la circulación de armas y la resolución violenta de conflictos. Cuando los desacuerdos, las rivalidades o las tensiones personales se resuelven a tiros, el problema deja de ser individual y se convierte en social. La facilidad con la que un conflicto puede escalar a violencia letal es una señal de alarma que no debe normalizarse. Las autoridades han reiterado en múltiples ocasiones la importancia de la cooperación ciudadana. En investigaciones de esta naturaleza, la información de testigos, grabaciones de cámaras de seguridad y cualquier dato aparentemente menor pueden ser determinantes. La comunidad juega un papel clave no solo para esclarecer lo ocurrido, sino para prevenir que hechos similares se repitan. Mientras el caso continúa bajo investigación, Villalba enfrenta el reto de procesar lo ocurrido y avanzar. La justicia requiere tiempo, pero la prevención exige acción constante. Programas de intervención temprana, educación comunitaria y control efectivo de armas son componentes esenciales para reducir la probabilidad de que una madrugada vuelva a ser marcada por disparos. Este suceso deja una lección clara y difícil. La violencia armada no distingue edades, horarios ni lugares. Puede irrumpir en cualquier momento y transformar vidas en segundos. Cada tiroteo no resuelto es una herida abierta en la comunidad, una señal de que aún hay trabajo pendiente para proteger la vida y la tranquilidad de los ciudadanos.
La historia de esta madrugada en Villalba aún no ha terminado. La investigación sigue su curso y las respuestas llegarán con el tiempo, pero desde ya el impacto es innegable. 2 hombres heridos, uno luchando por su vida, varios vehículos baleados y una comunidad obligada a enfrentar una vez más la realidad de la violencia armada. Cuando finalmente se esclarezcan los hechos, el verdadero desafío será ir más allá del arresto o la condena. Será aprender, corregir y reforzar los mecanismos que permiten anticipar y desactivar los conflictos antes de que se conviertan en tragedias, porque la seguridad pública no se mide solo por la respuesta posterior, sino por la capacidad de evitar que 7 disparos vuelvan a romper el silencio de una madrugada cualquiera. La noche del sábado terminó de manera violenta en el municipio de Guayama cuando el cuerpo baleado de un hombre fue hallado sobre una acera en una urbanización residencial. El hallazgo, reportado alrededor de las 11 de la noche, sacudió la tranquilidad de la urbanización Villarrosa y volvió a poner en evidencia la crudeza con la que la violencia armada irrumpe en espacios cotidianos, lejos de los grandes titulares, pero muy cerca de la vida diaria de las comunidades. Según la información preliminar ofrecida por la policía, una llamada alertó a las autoridades sobre una persona tirada en la vía pública en la calle A de la urbanización Villarrosa. Al llegar al lugar, los agentes confirmaron que se trataba de un hombre sin signos vitales, con múltiples heridas de bala. El cuerpo yacía en la acera expuesto sin posibilidad de auxilio médico, lo que sugiere que la muerte ocurrió en el mismo lugar de los hechos. El hombre fue identificado como Mauricio Solaza Suárez, de 40 años. Hasta el momento, las autoridades no han divulgado detalles sobre el posible móvil del crimen, ni si el hombre residía en la urbanización o si se encontraba de paso por la zona. Tampoco se ha informado sobre sospechosos o arrestos relacionados con el asesinato. El escenario del hallazgo es particularmente significativo. Una acera en una urbanización no es un espacio marginal ni aislado. Es un lugar de tránsito cotidiano donde vecinos caminan, niños juegan y familias conviven. Que un cuerpo baleado aparezca allí en plena noche transforma de inmediato la percepción de seguridad del entorno. La violencia deja de ser una estadística distante y se convierte en una experiencia directa para quienes viven en el área. Desde el punto de vista del análisis criminal, los homicidios cometidos en la vía pública suelen presentar varios elementos críticos. En primer lugar, la exposición del cuerpo indica que el ataque fue rápido y que el agresor o los agresores abandonaron la escena sin intentar ocultar el crimen. Esto puede responder a múltiples factores, desde la urgencia de huir hasta la confianza en no ser identificados. En segundo lugar, el uso de un arma de fuego en un área residencial sugiere un alto nivel de riesgo asumido por el perpetrador, con total indiferencia hacia posibles testigos,
La investigación quedó en manos de los agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales, quienes deberán reconstruir las últimas horas de vida de la víctima. Ese proceso incluye identificar con quién estuvo, qué actividades realizó, si existían amenazas previas, conflictos personales o vínculos que puedan explicar el ataque. Cada detalle, por mínimo que parezca, es crucial para entender por qué Mauricio Solaza Suárez terminó asesinado en una acera. A nivel comunitario, el impacto es inmediato y profundo. Vecinos que despiertan con la presencia policial, cintas de seguridad y patrullas iluminando la calle enfrentan una sensación de vulnerabilidad difícil de disipar. La pregunta surge de manera casi automática: ¿quién fue? ¿Por qué aquí podría volver a ocurrir? Estas dudas erosionan la confianza en la seguridad del entorno y modifican comportamientos cotidianos, desde salir de noche hasta permitir que los hijos jueguen en la calle. Este caso también se inserta en un patrón más amplio de violencia armada que afecta a distintos municipios de Puerto Rico. Homicidios cometidos sin previo aviso en espacios abiertos y a horas nocturnas reflejan no solo conflictos individuales, sino fallas estructurales en la prevención, la resolución de disputas y el control de armas. Cada asesinato no resuelto se convierte en un mensaje implícito de impunidad que debilita el tejido social. Las autoridades han reiterado en múltiples ocasiones la importancia de la cooperación ciudadana. En escenarios como este, la información de vecinos, cámaras de seguridad privadas o movimientos inusuales previos al crimen puede ser determinante. Muchas veces alguien vio algo, escuchó un vehículo acelerar o notó una presencia extraña. Compartir esos datos puede marcar la diferencia entre un caso esclarecido y uno que se suma a la lista de homicidios sin resolver. Mientras la investigación avanza, la figura de Mauricio Solaza Suárez queda reducida por ahora a un nombre y una edad en un informe policial. Sin embargo, detrás de ese dato hay una historia personal, una familia y un entorno afectado. La violencia armada no solo quita vidas, deja ausencias que se extienden mucho más allá de la escena del crimen. El hallazgo de un cuerpo baleado en una acera de Guayama no es solo un hecho policial, es una señal de alerta que obliga a mirar de frente una realidad incómoda, la normalización de la violencia en espacios residenciales. Mientras no se aborden las causas profundas, desde el acceso a armas hasta la incapacidad de intervenir tempranamente en conflictos, estas escenas seguirán repitiéndose. La investigación continúa y con ella la esperanza de que se identifique y se lleve ante la justicia a quien o quienes le arrebataron la vida a Mauricio Solaza Suárez. Para la comunidad de Villarrosa, el desafío inmediato es recuperar la sensación de normalidad. Para el país, el reto es mayor: evitar que una acera cualquiera vuelva a convertirse en el último lugar de alguien.